Hola, hola, muy buen día. Mi nombre es Andrea Valderrama, profesional de salud ocupacional. El día de hoy vamos a ver una cápsula de capacitación de inspecciones de seguridad. Permítanme, les comparto pantalla. Bueno, con esta capacitación, pues iniciamos ya las cápsulas de este año y vamos a revisar un poco de las inspecciones de seguridad. Es importante tener en cuenta que este es un programa o es un proceso de prevención. Gracias a estas inspecciones podemos encontrar muchísimos focos en los que podemos mejorar en nuestra empresa para prevenir un accidente, un incidente o una enfermedad laboral. Acá hay una frase muy importante en donde dice: no trabaje con esfuerzo, trabaje con seguridad e inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos prevenir todo trabajo, todo accidente, perdón. Podemos prevenir todo accidente, lo podemos prevenir. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con seguridad y con inteligencia. Vamos a ver la definición de las inspecciones. Dice: la inspección de seguridad o revisión periódica de las condiciones de trabajo es una técnica analítica. Es decir, debemos de revisar, analizar, verificar, que permite estudiar las condiciones físicas en las instalaciones. Muchas veces nosotros nos encontramos en nuestra área de trabajo y vemos cositas que probablemente no estén bien, pero por pena de decir, de hablar, no comunicamos esta situación y con el tiempo puede ser algo en contra de nosotros. Entonces, por eso es importante realizar esta revisión. O también las personas que van y verifican, que no son del área, van y verifican e encuentran riesgos y situaciones por mejorar. Y las actuaciones en los puestos de trabajo a fin de detectar peligros por causas técnicas o materiales o también humanas. Entonces revisemos estos tres puntos: técnico, material y humano. Técnico, pues lo que tenemos, ¿verdad? Puede ser un computador, puede ser una máquina, puede ser una mesa, o sea, con lo que nosotros trabajamos. Materiales, los elementos que utilizamos. Entonces, en una oficina, si utilizamos cables, si utilizamos lo que son materiales de oficina, hasta un sacaganchos puede también ser que esté mal ubicado, puede ser también algo en contra de nosotros. Y humanas, en este caso nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos estamos cuidando para no tener un accidente o un incidente de trabajo? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo te estás sentando? ¿Cómo estás trabajando de manera o de forma de pie? Entonces, todas estas cositas hay que empezar a revisarlas. ¿Cuál es el beneficio y la ventaja que tenemos cada vez que hacemos una inspección? Evitar pasar por alto situaciones de riesgos importantes. Vamos a verificar esos riesgos que pueden llegar a impactar nuestra salud. Muestran el compromiso de la empresa por reconocerlos. La empresa pues está dispuesta y está disponible a recibir esa información para mejorar el puesto de trabajo. Asegurar, aseguran mayor confiabilidad. Permite focalizar la inspección por áreas y tipo de riesgos. Siempre se va a tener un formato, ya lo vamos a ver más adelante, que a veces decimos, o a veces las personas dicen: no, pero es que yo no sé hacer una inspección, o cómo la hago, o yo no sé verificar. En el formato nos va a dar las pautas que necesitamos para realizar esa inspección. ¿Qué debemos verificar? ¿Qué debemos revisar? ¿A dónde debemos mirar? Entonces, esto es importante para aquellas personas que vayan a hacer la inspección. Tenemos dos tipos de inspecciones. La primera, que es la planeada, y la segunda, que son las informales o no planeadas. Las planeadas, ¿cuáles son? Aquellas que desde principio de año nosotros empezamos a generar y a decir: bueno, cada cierto tiempo vamos a empezar a revisar tal máquina. Cada cierto tiempo vamos a empezar a inspeccionar tales áreas, o sea, vamos a planearlas. Y eso lo hacemos desde el principio de año, o sea, tratar siempre de planear todo desde el inicio del año. Informales o no planeadas son aquellas
que salieron de un momento a otro. Por ejemplo, salió un incidente, alguien se resbaló, alguien casi se corta. Esas inspecciones son las informales. Vamos a hacer una inspección. ¿Qué es lo que está pasando en esa área? ¿Por qué hay tanto incidente? Esas son las que hacemos irregularmente, las que son esporádicas. Vamos a revisar una por una. Entonces, las inspecciones planeadas, ¿qué significa? Que vamos a realizar, bueno, ya dijimos que las tenemos planeadas, ¿verdad? O sea, ya tenemos una fecha, ya tenemos un horario y a esa fecha, ese horario, le vamos a hacer un recorrido sistemático por el área. Esto es con una periodicidad, es decir, la periodicidad no legalmente no es que tenga que decir, tiene que ser cada 8 días, tiene que ser cada mes, no, la periodicidad la pone la empresa. Entonces la empresa dice, no, a mí me parece o yo considero que podríamos manejarla cada 2 meses, cada 4 meses, 2 veces al año. Sí, eso depende también mucho del equipo de trabajo y de los riesgos que se presenten. Entonces, en mi recomendación, cada cuatro meses, cuando son las en áreas, cuando son inspección de áreas, cuando es inspección de maquinaria, inspección de equipos, pues lo que se recomienda es que se realice un preoperacional, ya más adelante lo vemos, en donde vamos a revisar el instrumento, la máquina, la herramienta antes de utilizarla. Hay inspecciones que se realizan diariamente, semanalmente, mensualmente, pero pues eso, la idea es que se planee desde el principio de año para poder identificar esto. ¿Qué más nos dice? Dice, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándares o condiciones inseguras. Entonces aquí vemos el formato que les platiqué. Mira, es un formatico muy sencillo en donde nos habla los factores de riesgos, entonces los riesgos que pueden haber en la empresa. Entonces hay un riesgo físico, entonces revisemos, miremos el área. Ah, no, aquí hay mucho ruido. Entonces, miremos, vamos a colocarlo allí. Vamos a ver que es alto. El riesgo es alto. Una observación. La iluminación. No, es que acá la luz es muy oscura. Es que aquí es muy encerrado. O no, acá la luz está óptima. Entonces vamos a colocar si es alto, medio, bajo o simplemente no aplica, porque hay riesgos que no aplican. Por ejemplo, el riesgo químico. En una oficina, pues probablemente no aplica líquidos, aerosoles, humos, polvos, como probablemente sí, de pronto una oficina que está en medio de una obra de construcción, por ejemplo. Aquí podemos colocar estos riesgos químicos. Pero si nos damos cuenta, allí está bien especificadito y podemos estar revisando. Ah, venga, miramos la carga física, el riesgo biológico, el riesgo eléctrico. En las oficinas hay mucho riesgo eléctrico, entonces revisemos debajo de la mesa. Miremos si hay cables sueltos, si hay cables pelados, si de pronto necesitan encauchar estos cables o organizarlos mejor. Entonces el formato les va a ayudar muchísimo a estas inspecciones. Y observaciones, pues vamos a generar compromisos, qué cambios vamos a hacer, qué cambios vamos a manejar y también pues tener un formatico para recopilar toda esta información y ser responsables de la entrega de esta información al representante legal. Porque una cosa es hacerlo aquí en el formato muy bonito, guardarlo, pero el representante legal ni por enterado de que hay que hacer cambios para mejorar estos riesgos. Entonces, vamos a compartir la información con el doliente, que es pues, el representante legal de la empresa. ¿Con qué objetivo? Pues realizamos las inspecciones para identificar riesgos potenciales de eficiencias de equipos. A veces encontramos equipos en mal estado que, vuelvo y repito, por miedo de sentir que se quejan, no dicen nada. Entonces vemos equipos maltratados, vemos cables pelados, o sea, cosas que se pueden ir cambiando, que no sirven para nuestras tareas y que obviamente se genera un riesgo muy alto. Prácticas de trabajo inapropiadas, eficiencia, acciones correctivas, compromisos de la administración. Aquí también pues obviamente vamos a entrar en la parte administrativa, en donde se deben empezar a revisar todo el tema del compromiso.
O sea, quién se compromete o a quién podemos delegar para hacer ese seguimiento de estas mejoras que se deben realizar. Dos tipos de inspecciones planeadas. Vamos a revisar las generales, que son las inspecciones generales de planeada, que las que yo les digo, vamos a ir a las áreas y podemos ir a recorrer las áreas en una semana, porque probablemente son muchas áreas, o las podemos recorrer en un solo día, depende pues el tamaño de la empresa. Áreas y partes críticas. Entonces aquí, bueno, las generales son las que le digo que pueden ser cada 4 meses. Áreas y partes críticas, allí es donde vamos a empezar a revisar cada 2 meses, cada mes. Hay cositas que se deben revisar cada mes, como por ejemplo el de emergencias. El de emergencias, lo que es botiquín, lo que es extintores, el botiquín, hay días que se revise cada mes. Para todo hay formato. Los elementos de protección personal, mantenimiento preventivo de los equipos y el preuso o el preoperacional que se hace antes de utilizar alguna máquina, herramienta, material. Orden y aseo, la evaluación de orden y aseo. Hay algunas empresas que lo hacen diariamente, todo el tiempo, como hay otras que la realizan semanal o mensual. Entonces, como les digo, eso depende mucho del manejo de la empresa. El segundo tipo de inspección, que son las informales o no planeadas, consiste en la revisión rutinaria diarias previas al inicio de trabajo, mediante las cuales se verifica que el área de trabajo, equipos, herramientas, máquinas y elementos de protección personal se encuentren en buenas condiciones. Son practicadas por todo el personal que labora en las áreas de trabajo. Muy sencillo. ¿Qué es importante tener en cuenta en la clasificación de las condiciones de los riesgos? Se debe revisar y mirar qué tan importante es el riesgo, o qué tan alto es el riesgo, o qué tan bajo es el riesgo para tener esta calificación y poder tener una acción correcta. Aquí vemos el ejemplo. Si es A, o sea, si nosotros ponemos allí la clase A, decimos que podría ocasionar la muerte, es decir, tiene que mejorar esa situación ya o ya. O hay que cambiar el equipo, o hay que cambiar la silla, o hay que cambiar la mesa, o hay que quitar el piso, o sea, ya se debe mejorar. B, podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la clase A. Entonces, aquí tiene que ser una acción pronta. Podemos tener una semanita o un lapso de una semanita para poder solucionar este riesgo. Y el C podría ocasionar lesiones menores, incapacitantes, enfermedad leve o daños menores y nos pueden dar un placito más de un mes para que esto se mejore. Todo esto lo encuentran en la NTC 4114, que es la norma técnica colombiana. Allí encuentran esta información. Por eso, aquí se genera este formatico, le da el aval y el visto bueno a Positiva ARL que tiene este formatico, en donde vemos pues obviamente la condición insegura o el riesgo que se evidencia, en dónde lo encontramos y qué calificación le vamos a dar, si A, B o C. ¿Cuál sería la acción correctiva? ¿A quién ponemos de doliente y le ponemos una fecha límite para que nos colabore con este seguimiento? Y vamos a hacer verificación. Entonces, ¿se hizo, no se hizo? ¿Qué fecha se hizo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo desarrollar un programa de inspección planeada? Pues bueno, lo vamos a hacer siempre con el ciclo PHBA. Entonces, actuar, planear, verificar y hacer. O sea, todos los programas van basados con este ciclo para tener un mejor desarrollo. ¿Qué etapas tienen las inspecciones? Entonces vamos a realizar una preparación. Entonces vamos a, antes de realizar las inspecciones, vamos a preparar. Preparemos qué áreas vamos a visitar, qué formatos necesitamos y cuántas personas vamos a ir a hacer esa inspección. El durante. Entonces, el durante, ¿qué vamos a hacer? Inspeccionar, es observar, abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos y verificar y mirar bien que no se nos escape absolutamente nada. Y el después, que es básicamente elaborar el informe, desarrollar acciones correctivas y hacer unas medidas de seguimiento, que son los formatos que les mostré, que les puede ayudar muchísimo con toda esta información.
Vemos los diferentes formatos. Entonces, formatos, también tenemos este que es de inspección general en áreas. Entonces, los materiales son almacenados en lugares específicos para ellos. Las áreas de almacenamiento están delimitadas, señalizadas, el piso es resistente, eh, los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad, separadores, cadenas. Bueno, aquí vemos uno que ya y podemos revisar también muchos según la necesidad del área. De sustancias químicas, entonces hay lugares específicos de sustancias químicas en donde debemos revisar, bueno, el personal cuenta con elementos de protección personal, el piso es el indicado, existe almacenamiento de material combustible y o inflamable, eh, todas estas cosas, la capacidad del almacenamiento es suficiente. Entonces, aquí vemos también inspecciones ya más específicas. Vemos otro que es el de emergencias. Entonces, vemos el de botiquín. Entonces, contamos cómo está el estado del botiquín, contamos con un manual, contamos con guantes, contamos con tapabocas, con gasas, con vecino, la cantidad, la fecha de vencimiento. Entonces aquí vemos otro, camilla y botiquín. Entonces aquí vemos que lo tienen dividido por antisépticos, material de curación, otros elementos. Entonces depende de la empresa. ¿Listo? Extintores. Pues aquí también revisamos o miramos el extintor, su estado, cómo está. Todos estos formatos están a la mano y están súper disponibles para manejarlos, para realizarlos, para ejecutarlos, para utilizarlos y que en el momento de una visita, pues obviamente no nos corche y que todo lo tengamos al día. Así que bueno, espero les haya servido muchísimo la información. Como siempre, para mí un privilegio poderles entregar esta cápsula de capacitaciones. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.